¿Qué tal? ¿Cómo están otra vez? Después de 17 años en Dame el Poder, un prestigiosísimo empresario, luchador, 400 empleados tiene a su cargo, Martín Cabrales, que nos va a dar su mirada sobre la actualidad, y Agustín Echevarne, director de Libertad y Progreso. Es un economista muy famoso que de alguna manera está tratando de hacer un cambio cultural. Yo les quiero hacer un breve comentario hacia dónde vamos. No solo me pregunto yo, se lo pregunta muchísima gente, muchos empresarios y asesores detrás de cámara. Cuando uno habla dice estoy preocupado por el futuro. En realidad uno es más que preguntarse el por qué, es el para qué están haciendo tantas cosas. Esta ley que tiene media sanción y que va a salir como por un tubo a los ricos, el impuesto a los ricos, suena delicioso, un placer sacarle plata a los millonarios, pero no es un ingreso real, sostenible en el tiempo, aunque dicen que es un aporte por única vez. En general después lo hacen un impuesto. Nadie cree nada. Ese es el problema en Argentina, la inseguridad jurídica. Si fuera un impuesto, termina siendo confiscatorio, obviamente. Dicen que por una sola vez. ¿A dónde va a ir a parar la plata? Todo el mundo se pregunta si en general, más allá, veito para la pandemia, de todo lo que digan, a veces mucha gente tampoco lo cree. Hay que ir monitoreándolo. ¿Para qué todo lo que hicieron? Kicillof diciendo que es un despelote llevar a los chicos a la escuela, cuando en todos los países del mundo, en Europa, Estados Unidos, ya les dije, están yendo a la escuela, y es el factor de generar movilidad social y salir de pobre. ¿Para qué todo lo que vienen haciendo hasta ahora con un enorme impacto en la oposición y en los empresarios, el intento de reforma judicial, que genera susto de quién va a manejar la justicia, más allá de lo que digan, o de querer sacar los jueces, o de fiscalizar a la Corte Suprema, monitorearla con la palabra que utilizan? ¿Para qué la ley de teletrabajo, que están todos los empresarios en desacuerdo y lo trataron de evitar y hacer? Es el futuro. ¿Quién va a invertir acá con el decreto de necesidad por el cual es un servicio público, por ejemplo, las telecomunicaciones? El 5G los vamos a ver en figurita. ¿Quién va a venir a invertir acá? Y así todo. ¿Para qué? La ley de alquileres. Toda la gente aterrada, los que tienen una propiedad, la pusieron a la venta. ¿Qué pasó? ¿Querían echar a los inquilinos? Todo al revés. Lo que logra el Congreso es todo al revés. Muchas de las medidas del Poder Ejecutivo, por muy bien intencionadas que sean, tienen un efecto opositor. Aumentaron los alquileres, sacaron las propiedades de alquiler. Y así todo en todos los temas. Fundamental la educación, la justicia, la inversión y el empleo. Sin inversión y empleo no tenemos futuro. Uno se pregunta, lo que se están preguntando muchas personas es, ¿hacia dónde vamos? ¿Para qué? ¿Qué no va a haber? ¿Plata? ¿No va a haber movilidad social? ¿Todo el mundo va a estar viviendo de un plan? Pero claro, por ahí ellos permanecen en el poder, toda la clase política, porque reformas en esa área no hay. Entonces uno se cuestiona hacia dónde vamos, porque de esta manera, asustando a la clase media y a los ricos, no se le ve un futuro brillante a la Argentina. Y estamos en el peor momento al borde del abismo y ellos bailando en el Titanic. Después de la pausa, los invitados. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hola Martín, ¿cómo estás? Martín Cabrales, gracias por estar acá. Un placer, como siempre, gracias a vos. ¿Qué opinas del impuesto a los ricos que dicen que en realidad no es un impuesto, es un aporte por única vez extraordinario, le pusieron la palabra? Y pienso que es un grave error que ya trajo consecuencias antes de ser sancionado, porque ya creo que es una ley, un impuesto que va a ahuyentar a las inversiones. Nosotros necesitamos que vengan las inversiones a Argentina. Tenemos que tener incentivo para las inversiones. Que la gente no solamente venga de afuera, nosotros mismos, los propios argentinos, saquemos nuestros ahorros, nuestra plata y la volvamos a invertir, la pongamos en el sector productivo. Creo que esto justamente hace lo contrario. Y como vos dijiste en tu editorial, cuáles son las reglas de juego, cuál es la seguridad jurídica, cuál es el rumbo que queremos tomar en la economía y en la política
cuáles van a ser los temas fundamentales de discusión, cuáles son las reformas estructurales necesarias que hay que hacer en Argentina, como una reforma tributaria bien hecha. Entonces, bueno, cuando uno ve estos signos, la verdad, ahora ya como empresario, pyme, con un consumo caído, con la gente perdiendo el poder adquisitivo, uno se desanima. Uno siempre es optimista, que por eso es empresario. Uno tiene los pies sobre la tierra, pero la cabeza pensando en el futuro. Y uno piensa que el futuro siempre va a ser mejor. Pero estos indicadores creo que no son auspiciosos y que asustan a la inversión. Dice que también es lo que vos decís, asustan la inversión, eso es lo que dicen otros, no solamente vos, sino que suena agradable a los oídos, pero ¿qué mensaje le estamos dando a los emprendedores? A los que ya están como vos y a los que, o sea, ¿qué vas a hacer en este contexto? ¿Pudiste ahí a todas las organizaciones empresariales que vos participás, Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio, todos estuvieron en desacuerdo y no escuchan? ¿Qué piensan Están, hacer? ¿Va a haber una catara de están juicio? to- Los amigos millonarios que vos conocés. Y yo creo que se va a judicializar casi seguro, y es un poco lo que vos decías también en tu editorial. Todos hemos expresado a través de las organizaciones gremiales empresariales y en forma propia, particular, el que puede, su opinión. Después está en manos de los legisladores. Se va a judicializar seguramente y van a recaudar mucho menos de lo que ellos piensan que pueden llegar a recaudar. Y el año que viene, en esta época, va a haber menos contribuyentes. Esto es como cazar en el zoológico. Siempre son los mismos los que pagan los impuestos y más. Porque vos fijate que la economía informal es un 40% hoy en día de la economía es informal. Es decir, que no paga impuestos. Es decir, que la carga está sobre la otra parte que trabaja en blanco, que es la competencia más desleal que puede haber, justamente es la informalidad en la economía. Eh, Pensemos que tenemos el año que viene un año difícil por delante. Si Dios quiere, en lo sanitario capaz que está la vacuna y eso mejora las condiciones. Pero en lo económico vienen años complicados. Y bueno, y sigamos pensando en una Argentina mejor donde los factores de poder, los que tienen que estar sentados en esa mesa, puedan pensar una Argentina que realmente sea para todos, no que sea como este tipo de impuesto o aporte solidario que estigmatiza justamente al que le va bien. Eso no es un buen ejemplo para la gente joven. Es decir, que la gente joven ve que si te va bien te castigan en vez de premiarte. Entonces, eso es un poco también el mensaje que hay que dar a las generaciones que vienen atrás nuestra, que el país tiene que ser en base al trabajo. La única salida que tiene Argentina es en base al trabajo hoy en día y a la producción. Y tenemos todas las posibilidades para hacer eso, porque tenemos economías regionales bien marcadas, tenemos un entramado federal industrial en todo el país, es decir, que tenemos condiciones. Lo que le pediría al Estado ahora es que nos dejen actuar, que nos dejen a nosotros los privados ser los que creamos la riqueza, los que damos trabajo, los que apostamos a la producción en Argentina y tanto para el mercado interno como para la exportación. Es la única forma que vengan dólares genuinos en un país que hoy en día tiene una escasez de dólares, escasez de dólares en la reserva. Vos exportás, no solo, vos importás café porque Dólares. además eras el grano y exportás café. ¿Cómo te pega a vos este congelamiento de precios y este problema de escasez de dólares que sos un importador? Y la recesión de que la gente no Por el consume. lado de, vamos por parte, por el lado del congelamiento realmente me ha causado un daño terrible desde el mes de mayo que tenemos los precios congelados.
Para que vos tengas una idea, la lista mía de precios la hice con un dólar oficial, la hicimos con un dólar oficial de 59. Y me dieron nada más que 2 aumentos muy chiquitos, del 4 y del 5. Estamos muy atrasados. La gente dice los alimentos suben. No, la gente no, el periodismo dice los alimentos suben. No, suben, ha subido la verdura, la fruta, los frescos, pero los alimentos empaquetados en góndola no subieron nada. Y eso es una pérdida permanente. El otro canal, que es el canal de los bares, restaurantes y confiterías, cerrado por pandemia. Entonces hemos tenido pérdida de volumen, pérdida de rentabilidad en el otro canal, estamos trabajando en rojo, la mayoría de las empresas de la alimentación a pérdida, manteniendo estructuras, gastos fijos y permanentemente diciéndole al gobierno, el diálogo tengo que decir que es bueno, nos escuchan, pero no encontramos las soluciones. Entienden el problema, pero no nos dan la solución. Y hoy en día hay pymes y empresas medianas y también grandes con situación muy crítica, muy crítica. Y eso va a ser menos mano de obra, va a traer mayor pobreza, más problemas sociales, ni hablar de los problemas de abastecimiento que puede llegar a haber. Yo digo que este país a veces Cuando es las empresas... injusto no solo para el que no tiene nada, sino también para el que tiene, porque realmente estar toda una vida trabajando para estar viviendo esto, no vendían nada, no los dejaron despedir, les congelaron los precios y les obligaron a pagar igual todos los impuestos. El beneficio que les dio el Estado, porque no es el gobierno, es el Estado, es decir, nosotros con nuestros impuestos, fue el ATP y la otra ayuda El ATP los socialista a la cobraron, gente. el ATP se cobró algunos meses, algunas empresas lo pudieron cobrar 2 meses, un mes, no todas, muy pocas, no te crean que todo el mundo recibió el ATP, y no es todos los sueldos, es una parte chica de los sueldos, tampoco hay que confundir, es decir, que está bien, el Estado tampoco tiene, yo no quiero que el Estado me subvencione absolutamente nada, ¿eh? Yo creo que el Estado me tiene que dejar trabajar y dejar producir. ¿Eh? Y obviamente el Estado es el que tiene que dar las reglas, el marco para que funcione la actividad privada. Pero después la actividad privada es la que tiene que, es la especialista justamente en producir y en industrializar un país que necesita industrializarse porque necesita dar trabajo. Y los que tenemos que dar trabajo somos los empresarios y los que tenemos que pagar buenos sueldos empresarios. Y para eso necesitamos abrir más fábricas, abrir más comercios. Y cuando hablo de un negocio de 3 personas como una fábrica de 1000 o de 500. Es decir, tiene que haber, hay variedad de todo. El pequeño emprendedor también. El pequeño emprendedor, el mediano y el grande. Esto no es cuestión de tamaños. Tenemos una carga impositiva imposible de pagar, por eso hay tanta marginalidad en la economía. Tenemos una desocupación altísima. Eso quiere decir que el sistema laboral nuestro ha fracasado. Tenemos que reconocer nuestros fracasos y en base a eso construir una Argentina mejor, más inclusiva. Esta Argentina sí no es inclusiva, excluye a todos. Sí, porque aparte, ya para ir concluyendo, ¿qué le dirías al gobierno y a la gente? Porque aparte la gente están generando todo un clima como anticapital. Todo, el cuestionamiento de la propiedad privada, miraron para un lado con las tomas, solamente zafaron de 2 tomas, el resto la dejaron ser. Para terminar, ¿qué me dirías? Al gobierno, que quiero que le vaya muy bien, siempre deseo lo mejor para la clase gobernante nuestra, que tiene el apoyo empresarial para hacer las modificaciones o los cambios necesarios, que estamos siempre dispuestos al diálogo y estar sentados en una mesa donde programemos políticas de mediano y largo plazo, políticas de Estado que hagan una Argentina más previsible, una Argentina en la Bueno, donde uno puede planear a mediano y a largo plazo.
Gracias, Martín. Yo creo que esto es importante que te escuchen. No solamente que tengas diálogo, sino que el diálogo signifique en concreto que los escuchen, porque no están escuchando a los empresarios. Están haciendo cualquiera, con tal de que están rascando la olla y no les alcanza la plata, y esto va a terminar mal. Yo eso lo digo yo, corre por mi cuenta. Gracias, Martín. Nos vemos en otro momento. Muchas gracias a vos, gracias. Después Gracias. de la pausa, nos va a explicar este tema desde el punto de vista económico Agustín Echevarri. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, Agustín, gracias por estar acá, director de Libertad y Progreso. Gracias. La primera pregunta, ¿qué opinás del impuesto? No es un impuesto, yo digo impuesto en realidad es un aporte extraordinario. A futuro probablemente, como siempre hacen los políticos, capaz queda como impuesto. Es un impuesto, no nos equivoquemos, es un impuesto. Todos los impuestos fueron introducidos así, todos fueron, desde el año, en la década del 30, cuando pusieron impuesto a las ganancias, que lo llamaron impuesto a los réditos, dijeron también es un aporte extraordinario por la crisis, siempre la cuestión es la misma. Este año el gobierno en 11 meses ya ha puesto 15 aumentos impositivos. Entonces, estos son impuestos, y son impuestos nefastos, y van a producir un enorme daño a la Argentina y produce un aumento de la pobreza. Combatir a los capitales y combatir la riqueza es aumentar la pobreza. Y esa va a ser la consecuencia que tiene, porque no solo es un impuesto, sino que es un impuesto confiscatorio y además es un impuesto inequitativo. Y encima cobran más, como bienes personales también, cobran más a los activos que están en el exterior que a los activos que están en Argentina, lo cual es absolutamente contrario a toda la cultura impositiva mundial, no solo de la Argentina. Con lo cual es nefasto y va a producir un problema muy grave porque además no va a recaudar. No va a recaudar por lo que decía recién Martín Cabrales, que es correcto, van a judicializar el tema, es decir, los que van a ganar plata son los abogados. Y no solo eso, sino que no van a recaudar por el impuesto a la riqueza, sino que además van al judicializar el tema, los empresarios que judicializan el impuesto a la riqueza, van a aprovechar y también van a judicializar el impuesto a los bienes personales, sobre todo a los que pagan bienes personales del exterior. De forma tal que no solo van a recaudar menos con el impuesto a la riqueza, sino que van a reducir también lo que van los aportes al impuesto de bienes personales. Porque también es inequitativo, pues también tiene una alícuota diferente a los bienes que están en el exterior, cosa que también no tiene ningún tipo de soporte institucional internacional. Y además reduce las inversiones, expulsa a los capitales y expulsa a los capitalistas. Recordemos que ya se han ido, por ejemplo, los 7 unicornios de Argentina, es decir, las 7 empresas más exitosas que ha tenido la Argentina en las últimas décadas, por ejemplo, Mercado Libre, que es muy conocida. Cuando se va el capitalista, se va el dueño de la empresa al exterior, también se empiezan a ir las inversiones futuras. Y de hecho, acaba de hacer una inversión de 750 millones de dólares en Brasil para tener una flota de aviones. El que está aplaudiendo este tipo de impuestos, no es que lo está aplaudiendo de real, pero que realmente va a recibir los beneficios de estos impuestos, es Uruguay. Es Uruguay, es Paraguay. Los capitales argentinos van a desarrollar el Uruguay. Se van los capitalistas. La gente se está yendo. Vos estás corroborando a la gente porque el gobierno lo niega. Yo sé de un montón de gente que se está yendo, clase media, media alta, los hijos. Empresarios argentinos. Miles de empresarios se han ido al Uruguay. Yo conozco unos cuantos, pero se han ido un porcentaje importante de empresarios relevantes que se están yendo y también de pequeños empresarios que se han ido al Uruguay, se han ido en menor medida a otros países, a Brasil, a Paraguay o incluso a Europa, a Estados Unidos. Es decir, que es impresionante cómo se están yendo y el efecto lo estás viendo. Argentina va a tener una caída este año de 12 puntos del PBI y no pueden decir que es por la pandemia. Por la pandemia la han sufrido todos los países del mundo. Y nosotros vamos a tener el doble de caída de, por ejemplo, de lo que va a tener Brasil, que ha tenido un efecto de la pandemia importante. Por supuesto, Argentina la cuarentena no sirvió para nada y de hecho ya estamos cuartos a nivel mundial de la cantidad de muertos por millón de habitantes,
si descontás San Marino y Andorra, contando Andorra y San Marino, que son muy chiquititos, seríamos sextos. Pero aún así, sextos a nivel mundial, así que la cuarentena no ha servido para nada, ha sido un desastre total, y el impacto sobre la economía es bestial. Esa es otra cosa Pero más además, que se agrega a las preguntas que yo me hago del para qué. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? La cuarentena igual y quedamos con muertes por millón de habitantes en los primeros puestos, en contaminados los primeros puestos. En todo lo que yo acabo de explicar, las medidas del Congreso parece que lo hacen a propósito porque generan el efecto exactamente contrario de las que expliqué y un montón de las que no expliqué. Por eso vos me podrías contestar ¿para qué están haciendo todo esto? Ellos lo saben. ¿Me vas a decir que no lo saben? Yo creo que hay dos alternativas. Una es que tengan un nivel de ignorancia enorme, y la otra es que tengan otra agenda. O sea, que la agenda es quedarse con el país. Entonces, yo creo que hay grupos que la agenda es la del Foro de Sao Paulo. La agenda del Foro de Sao Paulo, que está explícita, porque es cuestión de leer todas las memorias del Foro de Sao Paulo. Recordemos que el presidente Fernández lideró el último encuentro que han tenido todos los comunistas y socialistas de América Latina. Y él lideró ese encuentro, ¿no? Y es la agenda de esas personas, es la agenda que está detrás de todo lo que está ocurriendo en Chile, de los incendios, de todo lo demás. Y es una agenda de lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, es decir, es una agenda de apoderarse de los países. Y no les importa que se vayan. De hecho, en Venezuela se fueron 5 millones de personas. En Argentina ya se han ido más de 1 millón. En los últimos, no digo todas por este gobierno, sino por los gobiernos anteriores también, ¿no? Más de 1 millón de argentinos ya se han ido. Ahora se está acelerando ese proceso. La cantidad de gente que se está yendo a Uruguay y capitales es muy grande. Cuando se van las personas que tienen capacidad de acción y capacidad de liderazgo, entonces se quedan con un país mucho más empobrecido, pero sin oposición. Entonces eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. No va a ocurrir en Argentina. Yo creo que esto es un proceso, pero por suerte Argentina tiene anticuerpos importantes. ¿Y sabes dónde viste los anticuerpos? Los has visto, por ejemplo, cuando liberaron 4.500 presos. Ahí el 90% de los argentinos estuvo en contra, es decir, que perforó el voto del kirchnerismo. Cuando quisieron estatizar Vicentín, también el 80% de los argentinos estuvo en contra y también perforó el voto del kirchnerismo. Así que hasta parte del kirchnerismo estuvo en contra de esa estatización de una empresa privada. Las tomas. Y también lo mismo con gran parte de la gente está en contra de las tomas porque se quedan el colectivero que vive enfrente. Yo conozco uno. A la una de las tomas ya está. La casa no la puede vender más. La casita que se compró con esfuerzo. Exactamente. Se perforaron y se pegaron un tiro en su propio votante. Imagínate la bronca que les da, por ejemplo, en las tomas le querían dar 50.000 pesos por mes a los usurpadores. Los policías que iban a desalojarlos ganan menos y trabajan y arriesgan su vida. Sí, y si algún policía era herido en esa toma, lo que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, darle plata, fue terrible, sí, terrible. Los policías ganaban menos, todo el mundo se indignó. Yo estoy en Balcarce, con pueblos alrededor que también la gente me decía que estaban horrorizadas. Todo el mundo le regalaron plata para que se vayan, es el mundo al revés. Están dando vuelta a la Argentina con el discurso de todo igualitario, pero que vos lo que me estás diciendo es que el objetivo puede llegar a ser muy, muy preocupante. Sí, y hay que entender de dónde viene, cuál es el origen de todo este problema, porque el origen de todo este problema es un cambio en la moral. Ellos combaten la moral que llaman burguesa. ¿Cuál es la moral burguesa? Es la moral de no matar, no robar, no mentir, ¿sí? La moral que está en las religiones, en los 10 mandamientos de los judíos y de los católicos y los cristianos, pero también en la misma moral de los musulmanes y demás. Ellos eso lo degradan y dicen, esa moral, la cultura del trabajo, del esfuerzo y demás, esa es la moral burguesa. Y eso lo tiran a la basura. ¿Y con qué lo quieren reemplazar? Lo quieren reemplazar con la moral colectivista, con la moral de la justicia social. Y la justicia social es una moral que justifica el robo, justifica que la gente rompa, por ejemplo, las veredas y le tire piedras a los policías, justifica, como Grabois, las tomas de las tierras, justifica que el Estado confisque a los ricos para regalarle a los pobres. Es decir, es la moral del robo, justifican el robo.
¿A quién le puede sorprender entonces que la corrupción generalizada sea la regla en las cuestiones públicas en Argentina? Y lo hemos visto en cómo roban hasta cuando compran alcohol gel, cuando aparece el tema de que es necesario el alcohol en gel, o cómo roban con aumentos de precios siderales en los alimentos que compra el Estado. Te congelan los alimentos a los empresarios privados, pero resulta que el Estado compró a precios mucho más altos. Entonces, es la moral, han destruido la moral clásica y la han reemplazado por algo que es absolutamente inmoral, que es la justicia social. Eso es lo que está de fondo. Luego de aplicar esta moral durante 7 décadas u 8 décadas, el resultado es el quiebre total del sistema. Argentina está quebrada, el Banco Central está quebrado, hemos hecho un default, los que prestaron dinero al gobierno anterior y se quisieron llevar la plata, se llevan un 50%, es decir, perdieron el 50% de los que le prestaron a Argentina durante el gobierno de Macri, ¿sí? Y ahora este gobierno, que criticaba al gobierno de Macri por endeudarse, se está endeudando, pero se endeuda al doble de tasa de interés, pagando 15% de tasa de interés en dólares, es decir, por arriba del 7,5% que pagaba Macri. Que nosotros criticábamos lo que estaba haciendo Macri, criticamos doblemente lo que están haciendo ahora porque es mucho peor. Siguen aumentando impuestos, pero todos estos impuestos que aumentan es sobre 170 impuestos. Ahora han creado el impuesto al viento en Puerto Madryn. ¿Sí? Les cobran a las energías renovables Ya se me termina el programa. por los ingresos. Pero, sí, y ese no es el camino. Ya se me termina el programa, me pareció muy interesante. Yo igual quiero aclarar que yo no soy ultraliberal, soy liberal en economía, gran parte, pero no tanto. Yo creo en la justicia social. Y de cualquier manera, lo que está pasando no tiene nada que ver con la justicia social. Estamos hablando de otra cosa porque tiene valores la justicia social. La justicia social no tiene valores. Hay un punto intermedio. Pero bueno, se me terminó el programa, pero coincido con vos en muchas otras cosas. Claro. Un día charlemos este tema de la justicia social porque es un disvalor. Yo te puedo demostrar que es un disvalor y es lo que ha destruido la Argentina. Bueno, yo te agradezco mucho haber estado acá, me pareció muy interesante y me gustaría volverte a encontrar en otro momento. Ojalá que los escuchen, Encantado, por lo menos la gracias. más moderada y racional del gobierno para seguir otro camino. Que los escuchen. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo me despido, todos los demás, a vos por estar. Yo me despido de todos a ustedes hasta la próxima semana. Chao, traten de pasarla bien.